Familia, fuerza de amor y fortaleza en la sociedad. Camino de valores para mover una humanidad hacia lo armónico del espíritu y la verdad. Padre nuestro, tú que estás en los que aman la verdad, haz que el reino que por ti se dio llegue pronto a nuestro corazón. El amor que tu Hijo nos dejó, ese amor habite ya en nosotros, y en el pan de la unidad, Cristo, danos tú la paz, y olvídate de nuestro mal, si olvidamos el de los demás. No permitas que caigamos en tentación, oh Señor, y ten piedad del mundo, y ten piedad de nosotros. Con este lindo tema hemos dado inicio pues a este programa de Familia al Día. Y esto quiere decir que hoy vamos a tratar un tema muy interesante para nuestra familia, como es el tema de la oración. Y esta primera oración del Padre Nuestro, pues nos recuerda que Jesús se lo enseñó a sus discípulos, ya que ellos les decían: Jesús, enséñanos a orar. Por eso, para nosotros los cristianos es una oración muy, muy importante. Hoy tenemos una invitada muy especial que nos acompaña por primera vez en el programa, y es Mónica Fernanda. Ella nos contará un poco su testimonio, su manera de orar, bueno, y cómo en las pruebas de la vida, solo a través de la oración ha encontrado fuerza y consuelo. Tenemos a Alexandra, que ya en otros programas hemos compartido pues esa experiencia bonita de madre de familia. También ella nos contará pues a través de su misión de ser madre y esposa, pues de qué manera se puede promover la oración. Bueno, ¿y quién mejor que el Padre Didier, un hombre pues de oración, un sacerdote que nos enseña a orar, para que también comparta con nosotros esa experiencia de la oración? Bueno, bienvenidos todos a este programa de Familia al Día, en donde, como ya lo decía la hermana, vamos a hablar de estas formas de oración que tenemos nosotros en la casa, que tenemos en la familia. Por eso, qué mejor manera que iniciar que con la palabra de Dios, ¿cierto, hermana? Una oración, cuando se fundamenta en la palabra de Dios, pues realmente podemos nosotros decir que estamos en sintonía con Dios. La palabra de Dios, lo que tenemos aquí, no es otra cosa que todo lo que Dios ha hablado a través de los profetas, que ha hablado a través de personas que han sabido escuchar la voz de Dios, y asimismo la palabra que decimos nosotros, que es Cristo mismo, la palabra encarnada, ¿cierto, hermano? Claro que sí, y hay algo muy bonito porque es una palabra universal. En todo el mundo, cuando se lee una parte de la Biblia, estamos leyendo lo mismo. No es un libro que se le puede cambiar su forma de escribir, que esta palabra es más bonita a la otra, no. Es una palabra que conserva su origen, ya que es inspirada por el Espíritu Santo. Bueno, pidámosle al Espíritu Santo que Él nos ilumine para que podamos nosotros comprender aquellas palabras que dio, aquella palabra de aliento, aquella palabra de nosotros poder entrar en sintonía con la misma palabra que Jesús pronunció y que los apóstoles o los evangelistas la han consignado en esto que llamamos nosotros las Sagradas Escrituras o Santos Evangelios. Bueno, Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos.
vivifícanos. Espíritu Santo. Ilumínanos y santifícanos. Del Evangelio según San Mateo. Os aseguro también que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, es bien interesante cuando uno se apoya de la palabra de Dios, porque ya aquí nos dice cuando están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. O sea, está la presencia de Dios, la presencia de Jesús. Y el programa de hoy es una invitación a la familia también, a volver a retomar ese amor a la oración, ese espacio que aunque creamos que los medios de comunicación, la televisión, internet, nos los quieren quitar, no, tratemos de rescatar. Por eso vamos a escuchar pues a Alexandra, que nos va a compartir un poco de su experiencia como madre en la oración, de qué manera oran en su familia, cómo hace para una niña pequeña irla metiendo en este mundo de la oración. Bueno, hermana, muy agradecida de que me hayan invitado hoy nuevamente a este programa, de poder compartir con ustedes un poquito de mi experiencia como madre de familia y hoy con este tema tan especial de la oración. Uno pensaría que un niño pequeño no tiene la capacidad de orar y uno como madre se pregunta ¿cómo le enseño a mi hijo a orar? Se hace muy simple. Uno con el mero ejemplo de que el niño lo esté viendo a uno en la oración, ellos van a hacer y van a tener esa capacidad de seguirlo a uno, de entender qué es lo que pasa. No podemos convertir la oración como algo mecánico, pero sí podemos explicarle que el hecho de echarse la bendición, de leer la palabra de Dios, nos estamos comunicando con un ser tan especial que nos escucha, que nos comprende y le estamos inculcando que hay una fe verdadera, que hay una fe católica y esa personita, ese ser pequeño entiende muy bien, tan solo mirando el ejemplo de la madre, mirando el ejemplo del papá y de la mamá cuando están haciendo la oración, cuando están en las noches comunicándose con ese Dios vivo y verdadero. Y desde ahí se empieza. Yo pensaría que lo más importante es con el ejemplo. Claro, y vemos que usted tiene en la mano pues una Biblia infantil, porque uno dice de qué manera el niño puede entender que la palabra de Dios, que ese Dios vivo, pues hace esa historia de salvación a través de la Biblia. Entonces cuéntanos un poco qué trae la Biblia, por qué está hecha solo para los niños y de qué manera un niño se puede pues recrear con la palabra de Dios. Y claro, como invitación también a los papás para que a veces los niños, no, qué pereza, pero en cambio una cosa ilustrada, bonita, pues los niños se van entusiasmando. Entonces, Alexandra. Claro que sí, vea. Uno pensaría que solamente se promueve la lectura, de que a los niños les interesan los cuentos, que las princesas, los príncipes, y que con las cosas religiosas, no, pues el niño además que se aburre, pero es todo lo contrario. Yo tengo una niña de 3 años, le regalamos esta Biblia que se llama Mi Primera Biblia, es para niños, y esta Biblia trae una serie de imágenes muy coloridas y pequeños capítulos de la Biblia. Entonces ella se interesa mucho y uno empieza a mostrarle las imágenes, empieza a contarle un poco de la historia sagrada y ella indaga, ella pregunta: ay mami, pero ¿cómo así? ¿Y quién es Jesús? ¿Quién es la Virgen María? Y así poquito a poco, ella misma, sin necesidad de que uno esté al pie de ella mostrándole, diciéndole vamos a orar, ella coge la Biblia, la está mirando y hasta se inventa las historias a partir de lo que uno le ha comunicado, a partir de lo que uno le ha infundido. Es una manera de enseñarles a orar. Primero, que conozcan la Biblia. Uno a veces les enseña a repetir oraciones mecánicamente, digamos rezar el rosario mecánicamente, pero no profundizamos. Entonces si uno les explica por qué sucedieron algunos hechos bíblicos y de una manera bien detallada, que ellas lo puedan entender, se van a interesar mucho por la religión. Ahora la problemática de muchos padres de familia puede ser
es que mi hijo no quiere orar, es que mi hijo no me acompaña a la Eucaristía, es que yo no sé qué hacer para que se acerque a leer la palabra de Dios. Y es muy simple, si desde pequeños les enseñamos y les tenemos paciencia y les enseñamos a disfrutar de una lectura de la palabra de Dios, ahí les estamos mostrando el primer camino y el primer paso para seguir una vida en oración, una vida en comunicación con ese Ser Supremo, y es lo más importante, pensaría yo, promoverles no solo la lectura de cuentos y de otras cosas, sino promoverles la oración a partir de la lectura de la Biblia. Muy bien, Alexandra. También tenemos a Mónica. Yo creo que muchos de ustedes ya le conocen. Mónica ha tenido siempre una enfermedad que le ha agobiado bastante, pero ella, o bueno, los consejos que nosotros muchas veces le damos es cómo hacer de esa enfermedad un ofrecimiento al Señor, ¿cierto, hermana? Y cómo hacer que la oración de ella sea tan provechosa para tantas personas. Cuando nosotros ofrecemos una oración, eso es algo maravilloso, en donde Dios ve agradable ese sufrimiento. Mónica, cuéntenos usted cómo ora usted. Díganos más o menos en qué tiempos, en qué momentos. Buenas tardes, padre. Pues muy agradecida por haberme invitado al programa. Pues yo oro en los momentos más difíciles que he tenido. A veces me encierro en mi cuarto, cierro los ojos y miro hacia el cielo y empiezo a orar. Y Diosito me ha escuchado. Y bueno, en la Eucaristía, ¿para usted qué representa? Como digamos, que también hay unas clases de oración que ahorita las vamos a compartir, pero para usted la Eucaristía como centro de la vida del cristiano, ¿qué representa para usted? Porque uno la ve mucho en la misa, uno la ve muy piadosa en la Eucaristía, entonces cuéntanos. La Eucaristía representa para mí el que Dios nunca nos abandona, que Dios siempre está ahí, que por difíciles que sean las circunstancias, Dios siempre está ahí. Hermana, también hablamos nosotros de distintas formas de orar. De hecho, muchas comunidades religiosas, usted que pertenece a una comunidad religiosa, tienen como el carisma o los distintos carismas para la oración, para la evangelización, para la misión que llevan. Cuéntenos, ustedes, ¿qué carisma tiene la comunidad a la que usted pertenece, que usted es superiora de la comunidad de aquí de la Unión? No hay que decir eso, padre. Eso es un servicio. Bueno, respondiendo pues a la pregunta del padre, en la vida religiosa uno hace, como se dice, una escuela de espiritualidad. Y en la escuela de espiritualidad pues hay dos formas de oración que nos enseñan mucho. Una es la oración personal. Sacar ese rato, pues hablar de amor con aquella persona que sabemos que nos ama. Entonces es una oración de intimidad donde cada hermana busca su espacio, su tiempo, y es como reforzar pues ese encuentro con Dios amor. Pero viene la segunda parte, que es la oración comunitaria, donde nos encontramos con las demás religiosas y entonces juntas proclamamos los salmos, vamos con el Evangelio del día, y hay una especie de libro que se llama pues el diurnal, donde está organizado en 4 semanas y vamos haciendo la oración de la iglesia. Es una oración que une a todos, porque igual que la Biblia, pues es una oración universal. Cuando en este país estamos rezando esa misma oración que es laudes, vísperas, en otro país pues rezan también la misma oración. Eso es lo que constituye la unidad de la iglesia. Que nosotros como consagrados, digámoslo así entre comillas, se nos obliga, ¿cierto? O nosotros nos comprometemos a orar de esa forma. Nosotros rezamos en esa parte más que las monjitas, ¿cierto? No, mentiras. Pero nosotros, por ejemplo, tenemos que hacer lo que se llama oficio de lectura, laudes, tercia, vísperas y nona en el día. Ustedes como religiosas, solo laudes, vísperas y completas. O sea que hay que decir, rezamos nosotros sí, más. un poco más tarde. Entonces, esta forma de oración, como le decía la hermana muy bien, es la iglesia universal. Todos, y es la oración por el pueblo sobre todo, en donde nosotros a veces cuando dejamos de rezar de pronto por alguna ocupación, le estamos robando esa oración que es para el pueblo, solamente para el pueblo. Muy bien, también sabemos nosotros que en la oración hay distintas formas de orar.
está la oración de súplica, de intercesión, de alabanza, de acción de gracias, y en la que cada uno de nosotros pues depende a veces también del estado de ánimo, pues es que nosotros oramos. Cuando estamos bien aburridos, cuando estamos bien tristes o con una necesidad bien grande, nosotros vamos ante el Señor y nos sentamos y a veces hasta lloramos delante de Él, porque todo esto que nosotros tenemos en el corazón queremos compartirlo, y bueno, qué mejor persona que el Señor. Momentos que cuando estamos muy contentos, cuando estamos alegres, pues uno ya está más de como una oración de alabanza, gracias Señor, y algo más bonito, o sea, no más bonito, sino algo como más dependiendo del estado de ánimo. Alexandra, usted como educadora también, como profesora, cuéntanos cómo podría usted enseñarle a los niños esta forma de orar, porque yo creo que también se puede hacer dentro de todo lo que usted hace en las escuelas, en las bibliotecas, en fin. A mí personalmente me gusta mucho ir al Santísimo, quedarme una horita conversando con él, orando, y en las escuelas es muy importante enseñarles a los niños a orar, porque es importante empezar la actividad haciendo una pequeña oración. Tiene que ser una oración muy general, porque entendemos que hay muchos credos, entendemos que hay personas protestantes de otras religiones, entonces convocarlos a orar, y se sabe que es al mismo Dios, independientemente de lo que crean, y enseñarles que hay un ser muy hermoso que los escucha, y que a pesar de sus dificultades y de sus problemas, siendo niños, también pueden comunicarse no solo con el papá y con la mamá, sino que también hay alguien muy especial que les puede ayudar en sus dificultades. En especial con mi niña le enseñé el ángel de la guarda, que es una oración muy bonita y que es muy fácil de aprender, y ella todas las noches antes de irse a dormir reza el angelito de la guarda, y es una forma de motivarla para que crezca en la oración. Igual y muchos padres de familia pensarán que la oración no es tan importante, pero la oración hace que las familias permanezcan unidas, y la oración permite que nos comuniquemos y que estemos en unión con Dios, y Él es la fuerza y la fortaleza para que una familia no se destruya. Claro, y bien interesante lo que nos dice Alexandra, porque es en la familia donde aprendemos esos valores, y es en la familia donde nosotros iniciamos una vida de espiritualidad. Un ser humano que no tiene una vida espiritual es un ser humano pobre, porque cuando tenga la dificultad, cuando tenga la angustia, ¿donde quién va a recurrir? Por eso vemos a muchas personas buscando el de los brujos, buscando otra clase de creencias, porque realmente su vida no está fundamentada en ese Dios, el Dios de la vida y el Dios del amor. Por eso Mónica nos va a contar un poco de su experiencia de dolor, de enfermedad, cuando algunos médicos le decían no vale la pena operarla, ya esto no tiene sentido, usted pues ya de salud está muy mal, y ella nos va a contar esa experiencia tan linda que ha tenido con ese Dios, en la confianza que solo Dios la puede sanar. Sí, hermana, yo tengo una enfermedad que se llama hidrocefalia y meningocele. Tengo 14 cirugías, los médicos no daban nada por mí. La primera me la hicieron cuando estaba chiquita. Tengo un tubo que se llama tubo ventriculoperitoneal, que es una válvula que va directo a la cabeza hasta más arribita del ombligo. La segunda me la hicieron cuando tenía 6 años. Me hicieron 5 cirugías en una. Estuve en cuidados intensivos. Como digo yo, vi la muerte. Vi un angelito que me decía, no, todavía no es su hora. Vi un pequeño, por así decirlo, demonio, que me dijo, usted ya no tiene que hacer nada en esta tierra. Me dio un paro cardiorrespiratorio, perdí demasiada sangre. Bueno, pues gracias a Dios me recuperé. La tercera fue de la columna, que me dijeron que yo no salía parada de esa cirugía porque las vértebras de mi columna se despegaron totalmente.
y lo que los médicos tenían que hacer era juntarlas. Entonces el médico que me operó me dijo, usted sinceramente, yo a usted no le veo esperar. Entonces yo dije, bueno, que se haga la voluntad de Dios. Y cuando el médico me dijo, cuando usted salga de la cirugía, no se le vaya a ocurrir moverse. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo quede. Entonces eso para uno es muy difícil, que le digan no se mueva porque es que no sabemos cómo van a quedar. Bueno, entonces yo lo primero que hice cuando me desperté de la cirugía fue mover mis pies. Cuando llegó una enfermera y dice, ¿usted qué está haciendo? Y yo, estoy moviendo mis pies. Es que como así yo sí, yo me muevo. Y entonces cuando ya llegó el médico me dice que no se mueva más, quieta. Porque claro, se me dañaba la cirugía y hasta ahí. Bueno, la otra fue de la que me hicieron hace poquito, que me hicieron unas nefrostomías vesicales, que me rompieron los riñones con una agujita, me metieron dos tubitos y por esos 2 tubitos orino yo, más la otra que tengo en el ombligo. Y yo no sé, pero yo le tengo mucha fe a María Auxiliadora. Yo digo que ella es la que me ha dado todas las fuerzas. Muy bien, esta es a veces, testimonios que nosotros necesitamos escuchar como para sentirnos, digámoslo así, a veces motivados para vivir llenos de vida, porque hoy cuántos jóvenes se tiran como al dolor porque las dejó el novio, porque los dejó, porque en la casa de pronto no les dan todo lo que quieren y comienza una pelea entre él y lo que quiere. Se echan a la pena pues y ya como, no, es que yo no quiero vivir y es que no sé qué. Entonces con Mónica vemos un testimonio de superación y de lucha, porque son 14 cirugías, Mónica. Sí, señor. 14 cirugías. Y 23 años. 14 cirugías en 23 años. Entonces imagínense que, y las ganas que uno le debe de vivir. Entonces es bonito pues que nosotros tengamos esos ejemplos y esos testimonios. La oración, decía el Evangelio en estos días, mueve montañas. Y si nosotros, que a veces nuestra fe es tan pequeñita, pero con ella podemos mover incluso lo que veíamos con Mónica, mover el cuerpo, mover las enfermedades, sacarlas de nosotros, porque todo depende de la fe que nosotros tengamos en Dios, que es el que nos da la fuerza, nos da la valentía para enfrentar toda situación que se nos presente a veces en el diario vivir. Las familias, no sé, Alexandra nos dirá cómo una familia puede orar, cómo una familia puede entregar a Dios la vida siempre, porque es lo más importante. Usted ahorita nos decía, familia que reza pues como que se sostiene, se mantiene. ¿Quién era que decía, hermano, ustedes sabrán, familia que reza unida, permanece unida? ¿Ustedes recuerdan? Era un papa en la iglesia, pero no sabemos cuál papa. Era un papa, pero lo dijo y nos quedó a nosotros muy bonito de lección. Entonces, Alexandra, cuéntenos usted más o menos cómo reza una familia. Pues yo pensaría que la oración sí es el pilar de la familia, porque, por ejemplo, mi testimonio es muy largo y no lo voy a contar aquí, pues, porque en otro programa podría ser, claro. Pero nosotros somos huérfanos de padre y madre, somos 6 hermanos. ¿Y qué nos ha sostenido a nosotros? ¿En qué nos hemos sostenido y por qué permanecemos unidos? Que la gente quizás pregunta, ve, 6 hermanos, la mamá y el papá se les murió, cualquiera pensaría que iban a coger malos pasos, malos vicios, se iban a ir de la casa, las chicas iban a resultar en embarazo, pero no. ¿Qué nos sostuvo a nosotros? Que mi papá y mi mamá eran muy constantes en la oración y desde pequeños nos inculcaron rezar el rosario, hacer una oración personal con el Señor, conversar con Él como si fuera nuestro amigo, presentarle todas las dificultades. Entonces en familia, cuando yo, Freddy y Sofía y yo nos sentamos a orar, porque es de todos los días, es diariamente, sacamos un espacio en la noche,
y lo primero que hacemos es presentarle al Señor todas las actividades que hicimos en el día y agradecerle profundamente porque Él permitió que todo se hiciera y que todo está hecho en su nombre. Después rezamos el rosario y luego leemos la palabra de Dios. Es muy importante culminar con la enseñanza que el Señor nos da cada día, porque la palabra de Dios nunca finaliza, permanece a futuro y siempre va a estar presente en la vida de todos. Y luego rezamos el angelito de la guarda con la niña, y yo pensaría que hasta las dificultades se solucionan orando. Nosotros claro, hemos tenido, Freddy y yo hemos tenido problemas y ¿quién creería? Y nos sentamos a orar, sí. Y nos sentamos a orar bravos y se solucionan las dificultades. No porque recen no van a haber problemas, ¿cierto? Ah, sí, no, siempre. Pero la oración puede ayudar con la eso, oración ayuda a soportar el problema que usted tenga, si considere que es el más grande. Si usted tiene esa conversación con Dios, Él le va a ayudar a solucionar todo, y usted va a ver que ninguna dificultad es más grande si no es con la ayuda y con el soporte que es el Señor. Estando Él ahí presente, les ayuda, nos ayuda. Claro, y lo que queremos mostrar con este programa, pues nosotros cuando lo preparábamos, es decir a la familia que sí se puede sacar un espacio para hablar con Dios, que no hay que ser solamente ni sacerdote ni religiosa para que ese espacio sea pues una oportunidad de encontrarnos con ese Dios que nos va a consolar. El espacio debe ser para todos, y en la familia, si empezamos con los más pequeños, seguro que vamos a tener familias orantes. A veces cuando en la Eucaristía vemos que traen los niños, y hay familias que preguntan, hermana, es que uno no sabe qué hacer, los niños son muy inquietos, entonces prefiero no ir a misa para no impacientarme porque el niño no se queda quieto. Pues Alessandra nos tenía un consejo que ya habíamos hablado detrás de cámaras, porque ustedes tienen que buscar la manera y la estrategia de que un niño empiece a amar ese encuentro con Dios. Y la mejor manera no es sacarlo de la Eucaristía, hermano, porque uno dirá, ay, no, este muchacho se puso a neciar y ya está llorando y todo el mundo me está mirando, ¿yo qué voy a hacer? Me estoy dejando que los demás se concentren en la Eucaristía, me salgo con él, esta es la solución. Pues esa no es la solución, porque si usted saca a su hijo de la Eucaristía, entonces ¿qué va a pasar? Que él se la va a seguir haciendo y se la va a seguir haciendo y nunca va a estar en una Eucaristía. Hay que enseñarlos que hay que prestar atención, y así el niño le haga mucha bulla y empiece a llorar, pues mamá o papá, aguántense un poquito, toca aguantar. A mí también me pasó con Sofía muchas veces, y me quedé hasta que ella aprendió a saber estar en una Eucaristía. Es de perseverancia. Exacto, y ustedes si ven que el niño es muy inquieto, pues tampoco, porque es muy incómodo ver un niño corriendo por el altar donde el padre está celebrando, no, busquen un lugarcito de la iglesia donde no interrumpan pues al otro, mientras que el niño va tomando el hábito de escuchar, de estar sentadito. Entonces la iglesia, el templo tiene muchos lugares donde ustedes se pueden ubicar, entonces buscar cuál es el lugar que distraen menos, pero que los niños van a aprender a tener una disciplina, porque en el ejercicio de estar en la Eucaristía los niños van aprendiendo cada paso, y ya que para ellos les parezca largo, no, se van a ir metiendo pues en el ritmo de esta oración, que es la oración central de cada cristiano. Muy bien, esto era lo que le queríamos llevar a cada uno de ustedes con este programa, de mirar un poquito cómo orar. A veces las familias dicen, pero es que qué pereza uno sentarse a rezar un rosario todo ese viaje. Pues bueno, vea, si a ustedes les da mucha pereza, comiencen con 3 Ave Marías y eso les va a ir ayudando. Después quieren rezar 5 y después ya rezan completicas todas las casas del Ave María, del rosario. Entonces hay que comenzar con 3. El rosario no es solamente decir, es que tengo que rezar las 5 casas de a 10, no. Puede comenzar con un solo Ave María y allí está rezando el rosario perfectamente, porque también debemos nosotros, como llamémosle así, acostumbrarnos a rezar, acostumbrarnos a sacar un momento, un espacio al final de la noche para decirle al Señor Jesús, gracias por todo lo que me diste y gracias por lo que vendrá mañana. Entonces, esto era lo que queríamos llevarles a ustedes. Y recuerden lo que decía el texto del Evangelio que leímos al inicio.
cuando se reúnen 2 o 3 y piden al Padre, pues será más fácil de concedérselos. Y las familias muchas veces son numerosas, imagínense 5 o 6 rezando, pues más fácil les concede Dios todo lo que piden, porque pasan de 2 y 3. Entonces ese es el consejo, la oración. ¿Cómo hacemos nuestra oración? Venir a la Eucaristía los domingos, traigan a sus niños, no importa que, bueno, a veces si es muy tremendito, pues déjenlo, ahí va poco a poco acostumbrándose, y si corre mucho por el templo, pues usted no salga detrás, déjelo, que él va a ir acostumbrándose un poquito, porque lo que nos decía Alexandra, sacarlo es un error, porque ya siempre que está en la Eucaristía va a ser una pataleta para que ya sabe que esa es la defensa y el papá y la mamá tienen que irse. Entonces nos decía Alexandra, esa no es la solución. Entonces le pedimos al Señor, ahorita que estamos aquí en esta capilla, en este oratorio, que el Señor a cada uno de ustedes les regale la gracia de encontrarse con Él, que la oración sea ese pilar fundamental en la vida de todos nosotros, que el Señor Jesús a través de su Espíritu Santo nos conceda esa gracia, que también tenemos que pedir. Señor, enséñanos a orar, así le decían los discípulos, y con esa canción del Padre Nuestro que comenzamos, pues hoy tenemos que decirle al Señor, Señor, enséñanos a orar. Que el Señor derrame su bendición sobre cada uno de ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Familia, fuerza de amor y fortaleza en la sociedad. Camino de valores para mover una humanidad hacia lo armónico del espíritu y la verdad.